Entonces, eso llevó a que los sistemas se puedan clasificar en 3 tipos diferentes. Los no posicionales, que son aquellos donde hay una figura, un símbolo, que tiene un valor fijo, y da igual si lo pongo al inicio, al final o en la mitad del número, siempre va a tener el mismo valor. Si, no sé, qué sé yo, una X vale 1, pues la X siempre va a valer 1, independientemente si la coloco al inicio o al final del número que estoy construyendo, ¿sí? Ejemplos de acá, o sea, sus bases eran muy primitivas, comúnmente eran los dedos de las manos, o hacer nudos en una cuerda, hacer cuñas en una piedra, por ejemplo. Como ejemplos está el sistema de numeración egipcio, el azteca, el griego también podría ser. Hay una categoría que está entre el posicional y el no posicional, que la quise colocar, que son los sistemas de numeración semiposicionales. Aquí pues hay un valor, o sea, cada símbolo tiene un valor, y aunque de alguna forma sí es válida, o sea, sí es necesaria como la posición, se alteran algunos casos. Es decir, la combinación del valor fijo con la serie de reglas pueden alterar el valor de un número. Un ejemplo común es en los números romanos, pues sabemos que la I siempre representa el 1, pero si la coloco al lado de una V, al lado derecho de una V es un 6, pero por el contrario si lo coloco al lado izquierdo de la V, estoy escribiendo un 4, ¿sí? A pesar de que el número siempre, el símbolo siempre es 1 y la V siempre es 5, la forma en que acomodo esos dos números juntos hace que el número sea o más grande o más pequeño, ¿sí? No sé si me hago entender acá con el detalle de que no es tan necesario en qué parte los coloco, pero sí tiene un grado de dificultad añadido entender hacia qué lado va de acuerdo al número que quiera construir. Lo que decía, un ejemplo muy particular es el de los romanos. Y pues el hecho de que fueran estos sistemas también permitieron ir construyendo números aún más grandes porque pues eran símbolos tal vez un poco más sencillos de trabajar. De hecho, la mayoría de sistemas semiposicionales usaban como letras o algo más común para poder escribir los números. Y el último pues es el que con el que manejamos comúnmente nuestras cosas, y en la actualidad pues es el sistema posicional, donde aquellos acá sí, tanto el valor como la posición en la que está en el número pues determina su tamaño. Una cosa es tener el 1 en la columna de las unidades y otra es tener el 1 en la columna de los millares. A pesar de que es el mismo símbolo, la posición en la que lo acomodo está variando el tamaño del número. Acá pues el sistema Maya, que lo tengo aquí, era un sistema de numeración posicional muy interesante, y pues el actual que es el del indoarábigo y pues todos los que conocemos como el sistema octal, hexagesimal, decimal. Entonces bueno, vamos a hacer aquí como un contexto histórico y ver cómo por medio de una línea del tiempo los sistemas numéricos que tal vez tuvieron más trascendencia, porque pues hay muchísimos, pero pues los sistemas numéricos que tuvieron más trascendencia durante el tiempo. Entonces, claro, cabe aclarar que eso también vino con el propio desarrollo de la literatura, de la escritura, y fue como desarrollado de forma paralela en diferentes lugares. De hecho, el sistema Maya, que aunque lo tengo sobre el final, se desarrolló de forma paralela a otros sistemas numéricos. Entonces, se desarrollaron por partes diferentes y algunos no tenían que tener precisamente vestigios de otro sistema para empezar a formar el suyo. Entonces, bueno, acá hay 7 categorías, 7 momentos históricos más bien, empezando en el 3000 antes de Cristo, que pues sería como el primer sistema de numeración del que se tiene constancia, que es el sistema egipcio. Pues aparece a partir del tercer milenio y era un sistema posicional, no posicional, perdón, en base 10, de forma decimal, que se desarrolló y tenía la condición de que era aditivo. Y acá el hecho de que fuera aditivo es decir que como yo acomodo los números, lo que voy haciendo es sumando sus cantidades, ¿sí? Lo que digo, a pesar de que no era una notación posicional, permitía el uso de números grandes porque los egipcios tenían un símbolo hasta el número 1.000.000. Entonces podían escribir números muy grandes, pero cuando eran superiores a ese millar, escribían el mismo símbolo para indicar que era como el infinito. Y también describir este detalle es importante. Los egipcios lograron desarrollar una cualidad que fue no solo hacer números grandes, sino también describir cantidades pequeñas por medio de fracciones unitarias. Pues ya les muestro cómo sería esa parte. Pues estos eran los símbolos que tenían los egipcios para sus números. El 1, el 10, el 100, si vemos es potencias de 10, el 1000, el 10.000,
El 1 es un palito, el 10 es como una N, el 100 se supone que es una cuerda, el 1000 es una flor de loto, el 10.000 es un dedo, el 100.000 es un renacuajo o en algunos lados aparece simplemente un pez, y el 1.000.000 es o un faraón o un hombre arrodillado. Y lo que les digo, en algunos contextos, pues representa el infinito. Y con respecto a esta parte que dice que pueden describir cantidades pequeñas, tenían un símbolo que representaba 1 sobre X. Ese símbolo de esas fracciones unitarias era una especie de, como de circulito, podríamos decirlo, y acá abajo se tendría que colocar los números que yo quiero representar. Cabe aclarar que tenían tres fracciones particulares que tenían su propia simbología. Entonces, de esta forma, así como simplemente la mitad, eso representaba un medio. Si lo colocamos así, con dos rayitas sobre el propio símbolo, estos serían 2/3. Y si era así, aquí una, esta más larguita y esta acá. Por ejemplo, lo que representaba era 3/4. Eran las tres fracciones que tenían su propio símbolo. Y el resto, si yo, por ejemplo, quiero escribir 5/12 en forma fraccional egipcia, pues la forma de hacerlo es fracciones unitarias. Es decir, que tenga yo aquí, pues, por ejemplo, aquí sería 1/3. Un tercio más 1/12. Y pues esto, si lo hiciéramos en la representación, ellos lo tendrían que haber escrito así. Bueno, vean la diferencia, lo coloco separado del símbolo como tal, porque estoy diciendo es 1 sobre, porque el símbolo como tal significa parte de algo. Es una parte de 3. Y el otro tendría que ser simplemente el 12. Y así, por ejemplo, yo representaría en el 5/12. O sea, lograron crear un sistema de numeración que les permitía escribir números grandes y a la vez números pequeños, con el detalle que tenían que intentarlo escribir siempre como 1 sobre algo. Eso pues para el sistema egipcio. Avanzando en la historia, llegamos a los años 1900, 1800 antes de Cristo y nos detenemos en los sistemas mesopotámicos o babilónicos, que es como lo conocemos más comúnmente, y a este le podemos acreditar como el primer sistema de numeración posicional en base 60, es decir, este sistema está en base sexagesimal. Todos los números del 1 al 59 pues se representan mediante cuñas verticales para las unidades y horizontales para las decenas. Entonces lo que vienen a hacer las unidades es una cuñita así, y para las decenas las cuñas serán de la siguiente manera. ¿Sí? O sea, acá más abajo está como esa representación de los 59 números que se podían escribir y el número 60. Entonces fue utilizado por diversos, o sea, por eso lo puse como mesopotámico y no babilónico, porque fue utilizado por varios pueblos de Mesopotamia, los sumerios, los acadios y los babilónicos. Entonces, por ejemplo, como era un sistema posicional, como este sí fue el primer sistema posicional, si yo quiero escribir un número muy grande, entonces aquí traje un ejemplo. Entonces, por ejemplo, si lo escribo así, bueno, acá sobrepasar esto, pero bueno. Entonces, este número, por ejemplo, sería esta primera parte, sería 43, o sea, 3 cuñas verticales representan 3 unidades y 4 cuñas de la forma horizontal, pues son 40 decenas. Entonces acá serían 43 por 1. Y esta segunda parte del número, por eso intenté como dejar un espacio, serían 32 y acá sería por 60. Porque pues avancé como a la siguiente posición de su propio sistema posicional. Entonces número en resumen me va a quedar de la siguiente manera, serían 32 por 60
1920 y 43, pues serían 1963. Espero que hasta acá me haya hecho entender con estos sistemas. Evidentemente, si coloco más números hacia la izquierda, pues ya no sería por 60, sino habría que multiplicar por 3600 el número que se coloque. ¿Sí? El problema de esto muchas veces era que cuando habían ceros, como no tenían un cero definido, a veces generaba confusión en saber si había que multiplicar por 60, por 3600, por 1, ¿sí? A veces generaba el vacío de, bueno, ¿por cuál potencia 60 hay que multiplicar? Pero bueno, esa construcción del cero ya ha sido tratada en otras conferencias, entonces voy a obviarlo de momento. Eso para la parte babilónica, como se desarrolló el primer sistema posicional que se conoce, del que se tiene rastros. Después, hacia el 1500 a.C., en los lados orientales se desarrolló el sistema de numeración chino, que es un sistema decimal también que consta de 14 signos, símbolos, son las unidades y las 5 primeras potencias de 10, que está acá. Esto, el principio multiplicativo, es simplemente lo que conocemos y lo que hacemos nosotros, multiplicar por potencias de 10 el número que estoy colocando o la representación del número que estoy teniendo. Entonces, ¿eso a qué hace referencia? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero escribir, qué sé yo, el número 5789, pues lo voy a terminar escribiendo así. El 5 por el 1000. Esta sería la parte del 5000, o bueno, 5 por 1000 específicamente. Si fuéramos más técnicos más precisos con lo que se quiere evidenciar. Eh, 5700, acá sería pues 7 por 100, si nos damos cuenta. En la numeración, el 8 por 10, entonces aquí tendríamos el 80, y pues el 9 es simplemente el numerito así, entonces 5789, ¿sí? Entonces acá eso es lo que hace referencia como al principio multiplicativo, es simplemente multiplicar por las potencias de 10 según el posicionamiento que se le esté dando al número. Pero que acá sí hay que colocar, vean la diferencia o el detalle con respecto a cómo lo conocemos nosotros, es que hay que colocar aquí, como siempre, estamos multiplicando por la potencia de 10 correspondiente. También hay que colocar el símbolo que representa esa potencia, ¿sí? Lo que pasa es que actualmente China tiene 3 sistemas de numeración. El indoarábigo, que es el común, el que usamos todos nosotros de momento, bueno, la mayoría de países. Ya verán por qué digo lo de la mayoría de países. El chino clásico, que es este que les estoy mostrando, y tienen otro que se llama Urama o el Chuzhou, que pues es el último y el único sistema que sobrevivió, el único sistema de numeración con varillas que sobrevivió en el paso del tiempo. Con varillas es simplemente que usaban varillas para anotar los números. Varilla vertical indicaba unidades y cuando la varilla se ponía de forma horizontal indicaba 5 directamente. Entonces, si se dan cuenta, el 6 es una varilla vertical y una horizontal. Este último, aunque todavía se sigue usando, ya se está perdiendo porque pues el sistema indoarábigo está tomado, pues, es mucho más común, entonces es muy raro que alguien use el sistema Urama, aunque todavía se conoce y es muy poco utilizado. Como detalles particulares, el sistema clásico, este sistema de numeración chino clásico, que es el de acá arriba, aún se ve en fiestas, se usa también en ceremonias, en centros comerciales y en cheques de bancos, porque tienen la creencia de que es bastante difícil de falsificar un cheque por medio de esta notación numérica. Antes de, por si alguien lo va a preguntar, el sistema de numeración con varillas simplemente hace referencia a cómo acomodaba las varillas, y también es un sistema posicional. Entonces, si uno quisiera escribir el 231, habría que hacer como 3 campitos en varillas y se colocaban las varillas respectivamente a las posiciones que estoy representando. Pues acá 231
31. Simplemente ese es el sistema con varillas, por si alguien tenía la curiosidad. Eso nos lleva, o sea, después de este paso por la parte oriental del mundo, nos vamos a Grecia y entonces vamos a los sistemas de numeración griegos que se conocen. Dos, uno que fue como el precursor, es el ático o el sistema de numeración herodiánico, y se llama así porque los números o la simbología que se utiliza aparecieron por primera vez en un texto de un funcionario romano que se llama Herodiano en el siglo II. Es un sistema de base decimal también, con un funcionamiento similar al romano. De hecho, el sistema de numeración romano se deriva a partir de este sistema ático, y si se dan cuenta, el 1 es la misma representación que tiene en los números romanos. El 50, vean que aquí está, esto es muy particular, el 50 es hacer 5 por 10, vean que el 5 está, sería el símbolo aquí, y el 10 está como encerrado por ese símbolo del 5, entonces es 5 por 10. Pasa lo mismo con el 500, en que es como 5 por 100. Pasa lo mismo con el 5000, si se dan cuenta hay como un patrón ahí con respecto a ese sistema de numeración. Sin embargo, pues este sistema no duró mucho porque pues fue cambiado por el sistema jónico, que es como el más utilizado por ellos, o fue el más utilizado en su momento, que el sistema jónico era asignar las 24 letras del alfabeto griego el valor de un número. Sin embargo, no se quedaron solo con las 24 letras, tuvieron que agregar 3 letras más que no hacían parte de su alfabeto y que ya eran anticuadas para completar los números que querían representar. Esas 3 letras que tuvieron que añadir son estigma, que representa el 6, cupa, que representa el 90, y la letra que se llama Zampi, que representa el 900. El resto pues son las letras que conocemos y que pues hemos trabajado en algún momento. Como detalle particular en este sistema jónico, el hecho de que fueran las mismas letras que se dan en el alfabeto griego a veces generaba confusión de decir, bueno, ¿eso es un número o una letra? Entonces lo que hacían para diferenciar cuándo era un número y una letra era que si estaba escribiendo números con este sistema, pues por ejemplo, siempre se les colocaba un apóstrofe a las letras para representar que era la representación numérica y no la representación alfabética del propio número, para tener esa salvedad y decir, bueno, ahora sí sé que es un número o estoy escribiendo una palabra. Ahora, pues ya, después del griego, nos vamos como al romano, que es uno de los sistemas que ha perdurado. O sea, tuvo un desarrollo y es un sistema semiposicional, como les comenté al principio, porque pues tiene unas reglas muy particulares con respecto a su forma de marcar ciertos números. Entonces apareció en la antigua Roma, y aunque pues la antigua Roma comprende un periodo antes más antiguo al que tengo marcado aquí, que es el 27, perdón, antes de Cristo, colocó el 27 antes de Cristo porque es cuando ya como que se asentó y ya estaba como totalmente desarrollado este sistema de numeración romano. ¿Sí? Y pues posterior a su desaparición se mantiene, de hecho lo seguimos usando, vemos que el capítulos de libros, por ejemplo, o los relojes todavía usan numeración romana. Y como detalle curioso, no sé si, desgraciadamente aquí no tengo un reloj con números romanos, pero no sé si de pronto alguien tiene un reloj con números romanos, y si de pura casualidad el reloj que tienen, si notan el 4, aparece escrito con 4 is y no como debería escribirse en números romanos. No sé si de pronto alguien dentro del público tiene un reloj que me confirme con numeración romana, esta prevalecencia que estoy diciendo yo acá. Bueno, a lo que voy. En el reloj, el 4, en algunos relojes todavía con la numeración romana, el 4 aparece escrito como 4 is en vez de ser I o V, que sería la representación correcta, y esto tiene dos teorías conocidas o más importantes respecto a por qué el 4 se escribía así en los relojes. Una es simplemente que es por estética, para que el 4 y el 8 te creen una armonía visual en las personas que ven los relojes con esa numeración. Y la otra aparece en un libro que se llama Malditas Matemáticas, Alicia en el País de los Números,
donde en uno de los capítulos menciona por qué el 4 está escrito de esta forma y no con su notación común. Y lo que sucede es que en latín, no sé si alguien tiene una pregunta. Es una observación de Alejandro. Él menciona, Daniel, que eso es de Cartier y después fue copiado por los demás, ya que estaría más balanceado, dice Alejandro. Ok, muchísimas gracias por el aporte. Bueno, entonces teniendo como en cuenta eso, y entonces termino aquí esta teoría, y es que decía en el libro de Malditas Matemáticas que en latín el nombre del dios Júpiter se escribe Itpiter, así, tal cual, y entonces que para los, pues que era blasfemia, pues escribir en un reloj IV, porque era lo que representaba, eran como las siglas de representar al dios Júpiter. Entonces como que cambiaban la notación y ponían las cuatro I's en lugar de colocar el I y el V. Este sistema de numeración romana, pues, como mencioné con el griego, o sea, partió del griego, de hecho se han mostrado que los romanos encontraron, o sea, muchos de las tallas que se han encontrado los romanos demuestran que cogieron símbolos que usaban los etruscos, que fue una civilización asentada en Italia, donde pues representaban o sea, para representar las mismas cantidades, ¿sí? Y cuando uno busca sobre los etruscos también ve que tuvieron como influencia de esos números áticos que mencioné en la parte griega, entonces por eso mencionaban lo de los áticos, en lo de la numeración ática, que fueron como los precursores para el sistema de numeración romana. Y pues es un sistema aditivo, el cual emplea 7 letras mayúsculas, que, da un valor, que cada una de ellas pues le da un valor numérico pues, a dicha letra, ¿no? Son las que conocemos, y aquí como un detalle particular es que si yo quiero escribir un número mayor al 4000, pues no tenemos una numeración. Entonces si uno, por ejemplo, quisiera escribir 5000, simplemente representa 5 y una rayita arriba, donde esta rayita representa que estoy multiplicando una vez el 1000, ¿sí? Por eso digo que, por ejemplo, este sistema de numeración tiene unas reglas muy particulares. Y si uno quisiera escribir 5 millones, simplemente sería 5 por 1000 y otra vez por 1000. Entonces 5 con dos rayitas encima. Eso representaría el número 5 millones. Pero pues no era tan necesario en ese momento, pero igual pues lo tenían ahí marcado. De hecho, la aparición del cero también tiene como precursores acá, también era difícil cuando escribían números muy grandes saber. A veces no se lograba entender muy bien por la falta de un símbolo que representara el cero, más que todo cuando se comerciaba. Nos vamos ahora a comunidades mesoamericanas, y en particular en los mayas. Y entonces acá hay un detalle muy, muy bonito, muy particular, que es un sistema de numeración vigesimal, es decir, este está en base 20 y hacía uso de 3 símbolos básicos: el punto, que representa las unidades; la raya, que representa decenas; y el detalle bonito es el caracol o la concha, que representaba el cero. O sea, los mayas ya tenían un símbolo que representaba la nulidad, la falta de algún elemento por contar, ¿sí? Entonces, de hecho, aquí está los símbolos que usan, y si nos damos cuenta aquí ya directamente, como parte de su numeración, el cero aparece representado con un símbolo. Esto es uno de los precursores, o sea, es una de las culturas más importantes que desarrolló también, que tuvo un desarrollo también importante con el cero, y que le da un valor a lo que nosotros consideramos como nulidad, a la ausencia de algún elemento por contar, ¿sí? Su sistema posicional era de forma vertical. Entonces, por ejemplo, aquí hay un número, y este número, o sea, comúnmente son esos 4 pisos. La primera parte se multiplica por 1, la segunda por 20, el tercer escalón se multiplica por 400 y el último por 8000. Entonces, por ejemplo, este número sería 8000 por 1, entonces aquí es 8000, acá pues es 0, que pues el hecho de que colocaran esto indicaba que ahí no tenían ninguna unidad por multiplicar, nada. Aquí sería 15 por 20, entonces aquí nos da 300, y acá 1. Entonces ese número que ellos representaban,
que estaban intentando representar en su sistema maya, su sistema numérico, es el 8301. Y ya como ya terminando en la parte de la actualidad, pues lo que nuestro sistema de numeración, el que comúnmente usamos es el sistema decimal, que pues es posicional y que salvo algunas culturas, y aquí está la salvedad, pues eso habitualmente utilizado en todo el mundo. De hecho, hace un rato también mencioné que no todos usamos el sistema de numeración decimal, y es que según lo que investigué y demás, encontré que en países como Francia usan el sistema sexagesimal todavía. De hecho, ellos llegan al 69 y el 70 para ellos no es 7 y 0, sino es 60 más 10. O sea, en su forma es como 6 div, que es la traducción sería 60 y 10. Y por ejemplo, 80 es 4/20, que es 4 veces 20. ¿Sí? Entonces ellos como que llegan al 60 y entonces empiezan otra vez como a contar y a hacer multiplicaciones para formar los otros números. Es algo curioso y es de los pocos países que utiliza un sistema numérico diferente al que la mayoría del mundo usa con respecto pues a este sistema de numeración decimal que es el que conocemos. Y pues este sistema surge porque todos los otros sistemas que hemos visto tenían un problema y era el manejo de unidades muy grandes. Era difícil hacer cálculos y hacer operaciones que se intentaran hacer o representar números que fueran demasiado grandes. ¿Sí? Entonces fue hasta el siglo V antes de Cristo cuando en India se empezó a desarrollar pues, la introducción de este sistema numérico indoarábigo, que es el que comúnmente conocemos. Pues, producto de ello también llevó al desarrollo del sistema octal, hexagesimal, sexagesimal, vigesimal, octal, binario, y todos ellos que tienen sus propias reglas y sus propias formas de funcionar y de ser aplicados en diferentes campos. No sé si tienen alguna duda o inquietud. Porque con esto finalizaba la presentación. Daniel, muchas gracias Daniel, muy bonita la plática, esas líneas de tiempo siempre me parecen particularmente agradables de verlas, esas construcciones históricas y cómo la matemática no es algo ocasional y temporal, sino es un proceso que se ha dado por miles de años, entonces está muy bonita. Y abrimos espacio para las preguntas, entonces por favor me vayan avisando y vamos preguntando. El doctor Gerardo le pregunta, ¿de dónde salió el cero, Daniel? Lo que pasa es que la construcción del cero sería como otra forma, eso podría dar para otra charla perfectamente, la construcción del cero y el cero, la importancia del cero, pero si nos remontamos a la historia, las primeras culturas que empiezan a meter el cero en su sistema o a representar la nulidad, la falta de algo, pues es la cultura maya. Los romanos en algún punto inventaron como el cero en sí, pero cuando tuvo su mayor efecto fue cuando Brahmagupta, que fue un matemático indio, incluyó el cero como parte de los números para dar respuesta a soluciones, ¿sí? Entonces ya era como, puedo igualar algo a cero y ya lo estoy haciendo parte del conjunto numérico para que me dé respuesta a algo. Y tuvo su importancia en Europa cuando Fibonacci, aparte de ser conocido por la famosa sucesión, lo introdujo para hacer cuentas de comercio. Entonces, tenía que introducir el cero para determinar ciertas cantidades que no se tenían. Ok, Daniel, muchas gracias. ¿Qué otra pregunta tendríamos para Daniel? Bueno, Daniel, yo tengo una pregunta, Daniel, y es, ¿usted considera que los sistemas numéricos, desde el punto de vista de la matemática, han perdido relevancia ahora, dado que la matemática está encaminada hacia el estudio de estructuras, no tanto de números, sino de estructuras? ¿O usted considera que sigue siendo relevante el estudio de los sistemas numéricos como tal? Yo considero que sigue siendo importante porque a pesar de que, como bien dice el profe, pues las estructuras han tomado con más fuerza y es lo que se estudia un poco más, los sistemas numéricos aún tienen sus aplicaciones, tienen muchos campos en donde son necesarios. De hecho, sabemos que el sistema binario es muy común
en la programación. Sí, el hecho del 0 y el 1 indican muchas cosas. Y todo lo que comúnmente conocemos y asociamos, le damos como un valor de 0 y 1, como positivo o negativo. Entonces siento que los sistemas numéricos aún tienen mucho por dar, mucho por explorarse, y no pierden su importancia porque son como base fundamental para construir otros campos y otras cosas que se puedan llegar a tener más allá. De acuerdo, Daniel, muchas gracias por la respuesta. ¿Qué otra pregunta tenemos por acá? ¿Qué otra pregunta? Aquí voy al chat, quizá aparezca alguna. No. Bien, hay una observación, bueno, hay una pregunta del doctor Gerardo. El 0 es la nada y al mismo tiempo la imagen del universo. A la izquierda divide y a la derecha multiplica. Lo de que a la derecha, o sea, no es que sea la nada como tal, representa una ausencia de algo. O sea, el 0 también surge por la necesidad de buscar una representación de no tener algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando se contaba ganado, comúnmente era como meter piedritas en una perola, y cuando se sacaban el ganado, pues era sacar todas las piedritas, y ese vacío que de la perola pues representaba el 0, ¿sí? O sea, no es que no sea nada, sino que es como la representación simplemente de la ausencia de unos elementos. Y lo de que a la izquierda divide y a la derecha multiplica, sí hemos visto mucho que siempre decimos como que ese típico de un 0 a la izquierda no vale, porque en el sistema posicional que nosotros conocemos, efectivamente, el 0 como representa una ausencia de un número, una ausencia de una cantidad, pues no está haciendo mayor valor que añadirle a nuestro sistema posicional. Si lo colocamos a la derecha, evidentemente cambian las cosas, porque si, aunque le estoy dando, sigue representando la ausencia de una cantidad de algo, si le estoy diciendo, bueno, ese 0 a la derecha está multiplicando varias veces como esa, no sé si me hago entender, cómo lo explico bien. El hecho de que se coloque a la derecha de un número, como que le da valor más allá a ese propio número, ¿sí? Entonces estoy como representando una cantidad mucho más grande que colocarlo a la izquierda, porque no representa en la nada, y más porque el sistema posicional de nosotros se lee de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces 0, 1 es diferente a tener 1 y 0. Gracias, Daniel. Aquí, buenamente aquí al chat, a ver si hay alguna pregunta adicional, alguien que quisiera preguntar. Ok. Bien, parece que no, parece que no, Daniel. Parece que, bueno, fue clarísima la construcción histórica, la línea de tiempo muy significativa, y la manera en que lo hizo, bueno, muy bonito. Muchísimas gracias, Daniel, por mostrarnos algo de lo que usted trabaja. Sabemos que trabaja en muchas líneas diferentes y, bueno, por compartirnos algo de lo que hace. Y a cada uno de los asistentes, muchísimas gracias. Nos encontraríamos nuevamente la siguiente semana con una plática más. Un momento. Alejandro Ordóñez quiere participar. No, profe, simplemente estaba como agradeciendo. Quería como darle los aplausos. Ok. De acuerdo, Alejandro, muchas gracias. ¿Alguna observación particularmente? No. Sí, Daniel, muchísimos aplausos ahí aparecen. Quedamos muy contentos con su plática, muy bonita y, bueno, muy divulgativa también. Muchísimas gracias. Entonces, Daniel, muchísimas gracias. A los demás asistentes, muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana con una plática más del Seminario de Filosofía de la Matemática. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde.
Gracias, profe, gracias a todos los asistentes por haber venido y porque pues, les haya quedado claro y les haya gustado esta construcción de los sistemas de numeración a través de la historia y cómo han tenido como un impacto en lo que conocemos y trascendemos. Entonces, muchísimas gracias a todos.